Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destapamos todo el salseo, analizamos a fondo y sobre todo, nos mantenemos informados. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que está que arde, un verdadero bombazo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. El título lo dice todo, ¿verdad? Urgente, Mert, Afra en problemas. ¿Qué escándalo legal los enfrenta? Prepárense porque lo que les voy a contar es serio, delicado y créanme, no dejará a nadie indiferente. Antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya me siguen pero aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo porque, ya saben, aquí siempre hay novedades, exclusivas y mucha información que no encontrarán en otro lugar. Así que vamos, suscríbanse. Ahora sí, entremos en materia. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, dos de los actores más queridos y populares de Turquía, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Yalan, están en el ojo del huracán. Y no por chismes de romance, no. Esta vez la situación es mucho más grave, un escándalo legal los acecha, amenazando con empañar sus brillantes carreras y poner en jaque su futuro profesional. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, según la información que he recabado de diversas fuentes, tanto turcas como internacionales, Mert y Afra se encuentran involucrados en un conflicto legal de alto nivel. Los detalles aún son un poco confusos y la información fluctúa, pero lo que sí está claro es que hay una investigación en curso, una investigación que podría tener consecuencias devastadoras. Se habla de presuntas infracciones financieras, movimientos sospechosos de capital y, lo que es más preocupante, posibles acusaciones de evasión fiscal. Sí, lo oyen bien. Evasión fiscal. Estamos hablando de algo que puede acarrear consecuencias muy serias, incluyendo multas millonarias, el embargo de bienes y, en casos extremos, penas de prisión. Imaginemos el impacto que esto tendría en la vida de estos jóvenes actores, en sus familias, en sus carreras. La investigación, según las últimas noticias, está siendo liderada por una unidad especializada en delitos económicos de Turquía. Esto ya nos da una idea de la gravedad del asunto. No es una simple disputa entre particulares, estamos hablando de una investigación oficial, con todo lo que ello implica, interrogatorios, análisis de documentos, cruce de información financiera, y posiblemente el congelamiento de bienes, algo que ya de por sí es muy significativo. Los rumores, como siempre, vuelan por todas partes, alimentados por la curiosidad y el morbo del público, y magnificados por la voracidad de los medios. Se habla de empresas pantalla, de paraísos fiscales, de transacciones financieras opacas, y de una red de conexiones que podría involucrar a otras personalidades del mundo del espectáculo turco, incluso a figuras muy relevantes. Por supuesto, todo esto son especulaciones, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero la mera existencia de estos rumores, y la magnitud del revuelo que han causado, ya nos indican la seriedad de la situación y la preocupación que existe en la opinión pública. ¿Qué implicaciones tiene esto para Mert y Afra? Bueno, en primer lugar, la reputación de ambos actores está en juego, y esto es algo muy importante. La opinión pública es implacable y cualquier acusación de este tipo, especialmente si se confirma, puede afectar gravemente su imagen y su carrera. Las marcas con las que colaboran, los proyectos futuros, todo podría verse perjudicado, con cancelaciones de contratos, pérdida de patrocinios y, en definitiva, un impacto directo en sus ingresos y oportunidades laborales. Imaginemos la presión a la que se enfrentan en estos momentos. Además está el impacto emocional. Imagínense la presión, la angustia, la incertidumbre de saber que están bajo investigación, que su libertad podría estar en riesgo, que su nombre está siendo cuestionado en todo el país. Es una situación muy difícil, y espero de verdad que ambos estén recibiendo el apoyo necesario, tanto de sus seres queridos como de profesionales que puedan guiarlos y asesorarlos en este momento tan delicado. Sabemos que la vida de un actor es muy exigente con horarios difíciles y una exposición constante, y esto solo añade más estrés y presión a la ecuación. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pudo haber pasado? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y la que, lamentablemente, aún no tiene una respuesta clara. Hay varias teorías que se barajan y, como les digo, todo esto son suposiciones, pero es importante analizarlas para entender mejor el contexto y tratar de atisbar lo que pudo llevar a esta situación. Una de las teorías más recurrentes es que podrían haber cometido errores involuntarios, ya sea por desconocimiento de la legislación fiscal,
o por una falta de experiencia en la gestión de US finanzas. Es decir, que no haya habido una intención deliberada de defraudar, sino más bien una negligencia, una falta de asesoramiento adecuado, o una confianza excesiva en terceros. En el vertiginoso mundo del entretenimiento con sus complejidades financieras y sus rápidas transacciones, es fácil cometer errores, sobre todo si no se cuenta con el equipo adecuado de contadores, asesores legales y financieros. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que hayan sido víctimas de un fraude, o de una estafa. En el mundo del espectáculo y más concretamente en el de la farándula, los manejos financieros suelen ser muy complejos, y lamentablemente, no es raro que haya gente que intente aprovecharse de la fama y el éxito de otros. Podrían haber sido engañados por personas inescrupulosas que se hicieron pasar por asesores financieros competentes, o incluso por socios comerciales deshonestos. Esta posibilidad, aunque menos probable, no puede ser descartada por completo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido una intención deliberada de evadir impuestos, aunque, repito, hasta que no haya una sentencia, o una declaración oficial, no podemos afirmar nada con certeza. Esta es la teoría más seria y la que, de confirmarse, tendría las consecuencias más graves para los actores. Si se demostrara que han incurrido en prácticas fraudulentas de forma intencionada, las consecuencias legales serían mucho más severas. Lo que sí es seguro es que en las próximas semanas, e incluso meses, la situación evolucionará. La investigación seguirá su curso, y seguramente se irán filtrando más detalles a los medios de comunicación. Los medios turcos, como siempre, estarán al acecho buscando la primicia, la noticia más impactante, y nosotros, desde aquí, estaremos atentos a todo, analizando la información con rigor y manteniéndolos al tanto de las últimas novedades. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo más probable es que veamos una defensa activa por parte de los abogados de Mert y Afra. Intentarán minimizar los daños, proteger la reputación de sus clientes y, si es posible, llegar a un acuerdo con las autoridades. Esto podría implicar el pago de multas, la presentación de declaraciones correctivas, e incluso la colaboración con la investigación. Dependiendo de la gravedad de las acusaciones y de la evidencia que se presente, podrían incluso llegar a un juicio, un proceso largo y costoso que pondría aún más a prueba su resistencia emocional y financiera. También es posible que haya una avalancha de comunicados oficiales, declaraciones públicas, y tal vez, incluso entrevistas exclusivas, tanto de los propios actores como de sus representantes legales. Todo esto forma parte de la estrategia para gestionar la crisis, controlar la narrativa, proteger la imagen de los actores y tratar de minimizar el impacto negativo en sus carreras. Veremos cómo se enfrentan a esta situación, cómo deciden comunicar su versión de los hechos y cómo buscan recuperar la confianza del público. En definitiva, chicos, la situación es muy compleja y delicada. No podemos tomar partido ni juzgar a nadie, hasta que no haya una resolución legal y hasta que no se presenten todas las pruebas y argumentos necesarios. Lo que sí podemos hacer es informarnos, analizar la situación con objetividad, y estar atentos a las novedades, buscando siempre la información verificada y contrastada. Es importante recordar que Mert y Afra son personas, con familias, amigos, y una vida personal. Independientemente de lo que haya ocurrido, merecen respeto y privacidad en este momento tan difícil. Debemos ser empáticos y no dejarnos llevar por el morbo o la especulación. Hay que esperar a que la justicia actúe con celeridad, y que se esclarezcan todos los hechos, para que se haga justicia y se determine la responsabilidad de cada parte. Y hablando de justicia, es fundamental que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente, que se respeten los derechos de los implicados y que se aplique la ley de manera justa y equitativa. La sociedad turca y el mundo entero estarán observando este caso de cerca, y es crucial que el proceso judicial sea ejemplar. En cuanto a las posibles consecuencias para la serie Yalan, que actualmente se encuentra en emisión, es difícil predecir el impacto que este escándalo podría tener. Si la situación se agrava, podría afectar a la audiencia, a las futuras temporadas y a los contratos de los actores. Sin embargo, también es posible que la serie, que ya cuenta con una gran base de seguidores, logre sobreponerse a esta crisis y seguir adelante con éxito. El tiempo dirá. Ahora bien, me gustaría agregar algunas reflexiones personales sobre este caso. Como creador de contenido y analista de la farándula, creo que es importante ser cautelosos y responsables al informar sobre este tipo de situaciones. No debemos caer en sensacionalismos ni alimentar rumores infundados. Nuestro deber
Es informar con objetividad, basándonos en fuentes confiables y verificadas. También es importante recordar que detrás de los personajes públicos, hay seres humanos que están sufriendo. Debemos evitar los juicios precipitados y mostrar empatía hacia las personas involucradas, especialmente en momentos tan difíciles como este. Finalmente quiero destacar la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y regulación de las finanzas de las celebridades, así como de una mayor educación financiera para que los actores y actrices puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en situaciones problemáticas. En resumen, este caso nos invita a reflexionar sobre la fama, el éxito, la responsabilidad y la importancia de la honestidad en todos los ámbitos de la vida. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que la información les haya sido útil y sobre todo, que les haya mantenido informados y actualizados sobre este tema tan candente. Como ven, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende y a veces, las noticias pueden ser muy duras. Pero lo importante es estar al tanto de lo que ocurre, analizar la información con criterio, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Resumiendo, hoy hemos hablado del escándalo legal que involucra a Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Hemos analizado las posibles acusaciones, las consecuencias, las diferentes teorías que se barajan, y las implicaciones que este caso podría tener para sus carreras y sus vidas personales. Les he mantenido informados de la situación actual, y les he dado mi opinión, siempre desde la objetividad y el respeto. Quiero darles las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que me hayan acompañado en este análisis a fondo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenme sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones, y cualquier información adicional que tengan. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que es muy importante que le den me gusta al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna novedad, porque aquí siempre hay más salseo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las últimas noticias y de todos los análisis que hago en mi canal. Hasta la próxima y que estén bien. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y más análisis. Chao.